Buenas tardes, Marcelo Poblete. Muchas gracias. Buenas tardes. Por estar participando aquí del canal del GT, del neoplatonismo, con una temática tan interesante como esta que vamos aqui falar a partir de agora. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui presentes, estão chegando, e eu vou fazer uma rápida apresentação do professor e passo a palavra para suas considerações iniciais. O professor Marcelo Poblete é professor de filosofia antiga, metafísica e problemas filosóficos na Faculdade de Filosofia, Humanidades e Artes da Universidade Nacional de San Juan, na Argentina. E em 2008, na ocasião, inclusive, que eu o conheci por internet, na verdade, por contatos pela internet, no congresso que eu estava organizando, ele defendeu a sua tese de doutorado, intitulada Providência e Cosmos no Pensamento de Plotino. A tese foi defendida também na Faculdade de Filosofia e Letras, na verdade, na Faculdade de Filosofia e Letras de Cuyo, né? Nacional de Cuyo, também na Argentina. Bueno, pues, muchísimas gracias, Marcelo, una vez más, y yo empezaría esta nuestra charla pidiéndote que hable un poco de esta relación entre providencia y cosmos en Plotino. Bien, Cícero, primero agradecerte que me hayas convocado para este vivo y haber pensado en mí en esta oportunidad, ¿no? La noción de providencia es mencionada en el libro 10 de las leyes de Platón, y de ahí en adelante numerosos filósofos escriben, unos para negar su existencia, otros para ponerla en duda, y otros para probar la existencia de esta noción, ¿no? Que era muy común en la antigüedad, en la tradición del pensamiento griego y luego en el cristianismo. En el caso de Plotino, él le va a dedicar 2 tratados ya en su etapa de vejez, en la tercera etapa de sus obras, que son las Eneadas. Le dedica el doble tratado del 3.2 y el 3.3, donde él va a escribir no tanto para probar la existencia de la providencia, cosa que ya han hecho otros filósofos, como te decía, sino más bien para explicar el modo de ser de la providencia y qué función cumple. Simultáneamente con esto, va a tratar de ensamblar la noción de providencia en este sistema de 3 hipóstasis, que es un sistema procesional metafísico de Plotino, que es esta triada del uno bien, la inteligencia o nous, y el alma total. Tenemos también que tener en cuenta que en el caso de Plotino, él es contemporáneo de los gnósticos. Entonces, su posición respecto del cosmos es defender la dignidad ontológica del cosmos, y así lo expresa él en varios pasajes de las Eneadas, al decir que este cosmos es hermosamente bello, es el cosmos más bello que podemos tener, y no es necesario la crítica, digamos. Los gnósticos pensaban al revés, pensaban lo contrario, ¿no? Que este cosmos era malo porque era la obra de un demiurgo o de un dios de segundo orden malo. En ese contexto, digamos, es donde él va redactando este doble tratado de la providencia para hacer ver la función que cumple en el cosmos sensible, ¿no? Ese sería el marco teórico. Ya. Bueno, entonces, y a partir de ahí, cuando pensamos la relación, ¿no?, entre providencia y cosmos sensible,
la idea seguramente de participación es fundamental. ¿Y cómo lo desarrolla en este contexto? Claro. Te decían entonces que Plotino está pensando en la función que cumple la noción de providencia muy común en la antigüedad tardía, ¿no? Lo que hay que decir es que la providencia, el vocablo griego que le corresponde es el término pronoia, que es previsión, planificación anticipada, presciencia, eso significa pronoia. Y la providencia garantiza la huella de la unidad, del uno bien, en todos los seres sensibles. Además debe ser entendida como actividad, como un logos de la hipóstasis alma, ¿no? En ese sentido, la providencia tiene una doble función, que las cosas del mundo sensible estén correctamente dispuestas, que cada una esté en su lugar, y a la vez la coordinación del conjunto de todas ellas en una armonía prolija, ¿no? En un todo ordenado y coordinado. Esa es la doble función. Me preguntás por, bueno, qué relación tiene con la participación. El cosmos sensible es producto del alma del cosmos que está contemplando las formas inteligibles del alma superior, y a su vez el nivel superior del alma, o sea, tendríamos dos niveles en el alma total, el nivel inferior o alma del cosmos o físico, y el nivel superior de alma. Este nivel superior del alma está contemplando a la inteligencia y al modelo del cosmos inteligible. Entonces, la participación es la relación que hay entre el modelo, el cosmos inteligible, y nuestro cosmos sensible. Hay una relación de ser parte del cosmos sensible, ser parte del cosmos inteligible. Eso lo dice en numerosos pasajes y luego en el trazo de la charla voy a hacer referencia a algunos de ellos. ¿Viste? Ya. Y pensando un poco esta participación en un doble aspecto, el sensible y el inteligible, Claro. creo que se habla en su trabajo de un doble logos, ¿no? Bien. ¿Cómo Sí. sería, cómo sería eso? ¿Cómo maneja? Leyendo el escrito en griego, aparece un doble logo. Así como tenemos dos niveles de alma, que decía un alma superior y un alma inferior, no dos hipóstasis, sino el alma total es una hipóstasis única, con dos niveles de alma, así tendríamos dos actividades, dos logos, un logo superior y un logo inferior. El logo superior contemplativo de los logos en la inteligencia, y el logo inferior que contemplando a este logo superior infunde esos logos en la materia, ¿no? Informa a la materia, teniendo en cuenta que la materia en Plotino es carencia absoluta de ser, ¿no? Es un sustrato que necesita de las formas, estas esencias formas o modelos para ser, para poder ser seres sensibles, ¿no? En ese sentido, todos los seres sensibles, animales, vegetales, hombres, están infundidos por un alma. Y todas las almas son partes del alma total. Eso es una novedad en Plotino. Todos los seres contemplan. La naturaleza toda contempla. Lo quieran o no lo quieran. Yo estuve viendo uno de los videos del neoplatonismo del doctor Bernardo Brau, puede ser, Brandao. Bueno, sí. Claro, y él ahí te comentaba, él hablaba de unión mística, comentaba que algunos seres contemplan indirectamente y otros lo hacen de modo directo y más pleno.
Eso es lo que está describiendo en el Tratado 3.8, Contemplación, Naturaleza y Uno, Plotino, ¿no? Algunos seres contemplan de un modo borroso, difuso, defectuoso, o a través de la actividad que desarrollan los amantes, los niños en el juego, están contemplando, lo sepan o no. Y hay otros que la contemplación la hacen de modo consciente y es mucho más plena, ¿no? He ahí la conexión entre almas individuales y el alma total, y por ende la participación, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, ¿y cómo podríamos hablar de la naturaleza misma de esta alma del cosmos? ¿Cómo la describiría así, de manera bien general para los que están aquí acompañando el video? Esta noción de alma del cosmos, Plotino también la toma del Timeo de Platón. Es una lectura que hace del Timeo de Platón, cuando Platón dice que el cosmos sensible hay que pensarlo como un animal vivo que no solamente está provisto de un cuerpo, sino de un alma, justamente que le infunde ánimo, le infunde vida, inteligencia y sabiduría. Entonces esa alma del cosmos es tomada por Plotino y es el nivel inferior de la hipóstasis alma. Y él entiende que este cosmos sensible está infundido de esa alma cósmica o alma del mundo o alma universal. Recibe varias denominaciones y siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? El alma del cosmos, que es la que anima al universo sensible, y lo hace ser vivo, inteligente, sabio. Tiene otras funciones el alma del cosmos, que es la de organizarlo, de darle un orden a la multiplicidad existente, y la de gobernarlo, ¿no? El alma del cosmos es un alma única. Sí, sí. Interesante esta división que pone ahí. Yo le preguntaría si ves que hay una unidad. Bueno, hay sí una unidad, claro. Digo que si podríamos hablar de una contemplación en su totalidad, que se podría quizás estar, digamos que conectada a la idea de physis, como esta unidad de una contemplación universal, o sea, del punto de vista del cosmos y de las almas individuales. ¿Cómo entiende esta idea de physis, ¿no? Que parece que yo estoy hablando porque como tengo un poco la concepción o la idea, ¿no? De dónde vamos con la temática, que su interés por hacer un acercamiento con la llamada, conocida hipótesis de Gaia, ¿no? Que es una perspectiva, hipótesis de Gaia, ¿no? Que incluso estoy muy curioso para ver cómo van a hacer este paso de uno a otro. Entonces, me gustaría ya tener un poco esta visión de cómo entiende esta totalidad, esta unidad general ahí, que sistémica, diríamos, cuando pensamos la hipótesis Gaia. Claro, no sé si has tenido la posibilidad de leer algunos de los tratados de Plotino. Él tiene el tomo 3 que lo ordena Porfirio. Porfirio le da ese orden, tomo 1, tomo 2, tomo 3, y las eneadas del tomo 3 son tratados cosmológicos. Y el tratado 3.8, el último, antes de terminar ese tomo, se llama Naturaleza, Contemplación y Uno. Es un tratado maravilloso. Es un tratado de una profundidad filosófica, metafísica, cosmológica, y una propuesta que hoy podríamos llamar ecología, en donde la física, la naturaleza, en un momento, ¿no?, hace como que ella habla y le dice, bueno, si tú has observado las bellezas que yo poseo, los paisajes, el amanecer, los animales, la vistosidad de los vegetales, de la floración, te darás cuenta que esto es obra mía, pero porque yo contemplo.
contemplo el cosmos inteligible y en sabia quietud, dice, produzco esta vistosidad de paisajes y maravillas naturales. Entonces, esta Fisis contempla y crea al mismo momento, ¿no? Uno en el espacio-tiempo dice, bueno, primero contempla y luego crea, pero ontológicamente está contemplando y creando a la vez. Yo hace muchos años que leo a Plotino e indago en naturalistas, ¿no? El caso de James Lovelock, que es un científico, y me maravilla mucho los documentales sobre la naturaleza y que uno no se cansa de conocer nuevas especies. En el Amazonas, por ejemplo, la cantidad de árboles y hierbas que todavía no han sido clasificadas y no se sabe qué enfermedades pueden curar, ¿no? La cantidad de animales que pueden camuflarse debajo del mar esperando a la presa y atacarla. Digamos, hay un sinnúmero de cosas en el ambiente y en la naturaleza que la hacen realmente viva y a la vez inteligente, que va a ser un poco después el planteo de la hipótesis Gaia, ¿no? Pero esta física, te decía, es sabia e inteligente porque está contemplando y gracias a esa contemplación genera la multiplicidad. Yo creo que en Plotino, creo no, estoy seguro, estoy convencido de que Plotino es el primer filósofo que resuelve el problema unidad-multiplicidad, un viejo problema griego. Cómo de la unidad vino lo múltiple, ¿no? Aristóteles lo había tratado de explicar a través del acto y la potencia, Platón hizo lo suyo, pero Plotino es recién, justamente después de dos grandes como Platón y Aristóteles, el que puede ensamblar y darle una explicación al problema unidad-multiplicidad. Ya. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro, claro. Me interesa mucho, me encanta esta idea de una perspectiva de la vida misma, ¿no? La vida como expresión de esa unimultiplicidad que sería lo que llamaste ahí como del uno, claro. El múltiplo gana sentido, ¿no? Yo creo que Proclo tiene un pasaje que es muy interesante que habla de esto, que el uno es la vida que genera vida. Y ahora ya haciendo un poco, ya que entramos en esta temática ahí, podría contextualizar la hipótesis Gaia, que es un poco, bueno, empezó por los años 70, si no me equivoco, y me parece que pasó por una especie de crítica muy fuerte por parte de algunos. ¿Cómo está esta discusión incluso hoy? Bueno, la discusión quedó dividida, ¿no? Quedó dividida, ya el nombre es llamativo, Gaia, pero Lovelock lo explica en varios libros de su obra, que claro, en 1969, cuando él lleva esta idea a un congreso internacional de geología, y al decir hipótesis Gaia, lo que estamos diciendo, o lo que afirma Lovelock, es que la Tierra es un mega organismo vivo que tiene la capacidad de autorregularse a través de complejos procesos geoquímicos a través de millones de años, ¿no? Esto en 1969 en la comunidad científica cayó como una bomba atómica, ¿no? Porque se piensa a la Tierra como una piedra sólida, un pedazo de roca inerte que produce recursos. Esta visión más integradora, más compleja y que explica el origen de la vida y cómo ejecuta la Tierra estos procesos de homeostasis o de autorregulación para posibilitar la vida, era como muy tirado de los pelos, una idea muy loca. Pero a lo largo de las décadas y de los años, Lovelock se encargó de ir fundamentando esta hipótesis, ¿no? Y de buscar numerosas pruebas.
El contexto es ese. Raquel Carson, en 1969, también estaba publicando su libro Primavera Silenciosa, Silent Spring. Entonces, son dos autores, son dos científicos, no solamente son autores, son dos científicos que están dando la pauta de que algo en el ambiente no andaba bien, que en cuestiones ambientales las cosas estaban cambiando, ¿no? Ese es el contexto científico de la hipótesis. Me parece que hay una relación con un aspecto filosófico muy fuerte, Hitchcock, ¿no? Que hay una discusión de Lovelock. Eu poderia falar um pouco desse diálogo, filosofia e uma visão mais biogeoquímica da vida? Claro, lo primero que se le cuestiona es el nombre, ¿no? Y él, Gaia, la diosa Gea, la diosa de la tierra, de ahí viene el nombre. Él dice, en primer lugar, que la tierra es inteligente para autorregularse, no en términos de que sea consciente, sino porque tiene la capacidad a través de distintos elementos geoquímicos, como el oxígeno, el nitrógeno, las bacterias, para mantener niveles estables que posibiliten el avance de la vida y el despliegue de la vida, ¿no? La discusión va pasando por varios puntos. Primero, Lovelock no está de acuerdo en la división entre reino animal y reino vegetal. Para él la división debe ser mucho más profunda. Él lo hace entre procariotas y eucariotas. Los organismos procariotas son los organismos, aquellos que no tienen núcleo en sus células, ¿no? Y los organismos eucariotas serían los demás. Ahora, estos organismos procariotas comenzaron la vida en forma de molecular, ¿no? Eran moléculas en las grandes masas de océano, porque a pesar de que el planeta se llama Tierra, digamos, su 75-80% de volumen está ocupado por el agua. Entonces, Lovelock está convencido de que la vida se ha originado en el agua. A esas reacciones moleculares y químicas se fue agregando el carbono, las moléculas de carbono, que tampoco está claro. Hay algunos químicos que aseguran que el caldo de cultivo inicial de la vida se origina con las moléculas de carbono, y hay otros químicos que disienten con esta tesis. Lo cierto es que, bueno, las reacciones moleculares fueron haciendo cadenas de vida cada vez más complejas que se inician en el agua. Ahora, eso dio origen a mayor complejidad, ¿no? Por otro lado, va a intervenir la cuestión de la fotosíntesis más tarde, porque había una gran presencia de oxígeno que superaba el 21%. Este nivel superior al 21% hizo que se sintetizara oxígeno, reconvirtiéndolo en dióxido de carbono y a su vez convirtiéndolo en oxígeno. Esa acción logró estabilizar el oxígeno en el 21%. De esta forma, digamos, la vida se fue complejizando, ya aparecieron los vegetales, vida más compleja también en los mares, en el agua, y para Lovelock, otra noción importante es la noción de biosfera, ¿no? Entendiendo por biosfera la vida que se da tanto en el agua, como en la tierra, como en el aire. Los tres niveles, las tres capas, constituirían esta biosfera que puede autorregularse. Ya. Bueno, interesante la perspectiva, ¿no? Y haciendo un Sí. diálogo,
haciendo un diálogo con lo que vimos hasta ahora en relación a Plotino, y específicamente los conceptos que abarcamos o tratamos aquí, yo me quedé pensando aquí, por ejemplo, si en este diálogo que haces, ¿no?, entre una cosmología plotiniana y esta hipótesis, Sí. ¿cómo, digamos que, conjugar, cómo establecer vínculo No, entre, claro, por ejemplo, la concepción de providencia, ¿no? Empezamos a hablar de providencia. Si pierde por el camino o hay como pensar esta noción integrada a esta visión más biogeoquímica, sistémica de la hipótesis Gaia. ¿Cómo ves eso? Las claro, consecuencias, en ¿no? principio son, sí, en principio son dos marcos teóricos distintos, ¿no? Lovelock es un científico, Plotino es un filósofo metafísico de la antigüedad tardía, el siglo III después de Cristo. Yo hablo de puntos de contacto, porque los podemos hacer dialogar estableciendo algunos elementos en común, nada más. Por ejemplo, para Lovelock, ningún ser de la naturaleza trabaja o está aislado, ¿sí? Siempre coexiste en un ecosistema, digamos. Es parte del aire o es parte de la flora y de los animales de ese lugar, ¿no? Y en conjunto forman un ecosistema y trabajan para un todo mayor, más orgánico. En Plotino también se da esto de que ningún ser de la naturaleza está yuxtapuesto o está en oposición. Ambos anhelan la unidad, ambos opuestos, ¿no? La multiplicidad anhela de por sí la unidad porque justamente la providencia ha dejado una huella del uno en cada uno de estos seres del cosmos sensible o de la multiplicidad. Así que contemplan la unidad o anhelan o desean la unidad por amor. Esa visión integral o sistémica está en ambos discursos, en el discurso metafísico y en el discurso científico también. El otro punto en común es que al haber un alma del cosmos en Plotino, que hace que este universo o este cosmos sensible sea vivo, inteligente y sabio, de algún modo también Lovelock está diciendo algo semejante al decir que, bueno, que el sistema Tierra, como un gran organismo viviente, no puede ser visto como una roca inerte o un pedazo de piedra que está a nuestra disposición, sino que ha logrado esa estabilidad, esa posibilidad de autorregularse gracias a numerosos procesos geoquímicos que se entrecruzan y pueden autorregularse, ¿no? En ese sentido, él habla de que el sistema Tierra o el megaorganismo Tierra es un animal inteligente. Sí, sí. Y otro contacto es la visión integral que tienen ambos de la vida en la Tierra. Plotino en el siglo III y Lovelock a partir del siglo XX, ¿no? 1969, 1970. Esos son los tres puntos en común. Es un supuesto metafísico que no se ve no está transparente en Lovelock, ¿no? Por ser justamente un supuesto metafísico. Sí, claro. Bueno, pero si no hay una perspectiva metafísica, que podríamos hablar de un orden en este nivel, yo le preguntaría si hay una perspectiva ética en esta hipótesis Gaia que podríamos acercar no a contemporáneo, pero se puede hablar de una concepción de la vida, de la naturaleza, incluso de los animales, ¿no? Hablaste de la tierra como un gran animal, y yo le preguntaría si ves una perspectiva ética
que ahí sí tendríamos este acercamiento más fuerte entre los dos paradigmas. Fíjate un detalle, Cícero, que en 3.2, en el tratado 3.2, el discípulo le pregunta a Plotino, porque están escritos en forma de diálogo, como los diálogos de Platón, le pregunta si todo fuese providencia, ¿qué lugar queda para la acción individual del hombre, ¿no? Para la libertad humana? Y él dice, bueno, si todo fuese providencia, no habría ni siquiera providencia. Y él ahí recurre a una frase de Platón, que también está citada en la República, ¿no? La libertad, la responsabilidad es de quien hace la elección, en el mito de que está al final de la República. Entonces, siempre hay margen para la libertad humana, aunque la providencia planifique el futuro, la decisión corre por cuenta de la persona. Ahora, la ética ambiental propiamente no está pensada por Plotino. Sí hay flota en los diálogos como una perspectiva del cuidado del todo, ¿no? Del respeto al otro, porque el otro es un ser contemplativo igual que uno. Aún los seres más ínfimos, por referirse a los insectos, y es un detalle no menor. Sí. Eh, Es que no está explicitada, no aparece explicitada una ética ambiental, pero sí flota en el discurso una perspectiva de cuidado y de respeto. sí, yo me refería, perdón, yo me refería exactamente a esta idea de cuidado, ¿no? De que todos compartillan o de vida, ¿no? El mismo espacio en cuanto a vida. Claro. Sí. Sí, eso sí. Pero se presta más a la interpretación, a las lecturas que se puedan hacer. Pero sí está. Ya. Y una curiosidad también en relación a entre estos dos, ¿no? El diálogo entre estos dos modelos, digamos. Es verdad que es difícil acercar completamente una cosa a otra porque estamos en completamente distintas, ¿no? Pero hay una interpretación, ¿no? Que es la idea de que el uno, como principio arqueo, preontológico, o sea, allá, ¿no? Para decir de una manera más común, allá de todo, aunque no sea tan allá, pero en esta idea de que el uno traspasa todas las cosas, pero no es cosa ninguna, ¿no? Hay una posibilidad de pensar en el proceso de la propia vida como, o del uno, aparte de cualquier sentido determinado, o sea, las cosas son porque son. La idea de que la vida es, porque hay uno, hay vida. O sea, este sería el sentido del sentido, digamos así, el sentido de la vida. Hay un poeta portugués llamado Fernando Pessoa que dice que el sentido de las cosas es no tener sentido. Yo preguntaría si ves, o si es posible en la teoría, en la hipótesis, ¿no? Gaia, decir lo mismo, que la vida es vida, genera vida, mantiene como vida simplemente por el hecho de que hay vida. No sé si me entiendes. Sí, siempre el marco sería la autorregulación que va haciendo la Tierra, ¿no? Siempre ha sido posible generar mayores niveles de complejidad en la vida.
fíjate que los seres humanos somos los últimos en aparecer en una escala de millones de millones de millones de años. Cuando fue eso posible, digamos. Entonces, el límite estaría dado por la capacidad de autorregulación de la vida. Ya, ya. Y ahí me parece que hay una posibilidad de diálogo interesante, ¿no? Porque la unidad, o sea, la totalidad en cuanto relación entre uno y múltiplo, puede ser pensada como una autorregulación, como el término que utiliza, ¿no? Y la teoría de la hipótesis, ¿no? En la hipótesis del Gaia, por lo que acabo de escuchar de ti, me parece que hay una concepción también de una autorregulación de la propia vida. Entonces, estaríamos quizás hablando de un punto también interesante de contacto entre una concepción neoplatónica en estos marcos, ¿no? Claro. Y la hipótesis de Gaia. Sí, sí, es posible. Ya. Poderíamos decir que la idea de participación, ¿no? Poderíamos hablar de participación en la hipótesis Gaia también, ¿no? Hay una concepción de participación en el sentido de que jerarquía en la hipótesis Sí, Gaia, ¿o no? sí, sí. Las partes, te lo puedo leer, digamos, son 4 líneas. Te puedo leer las palabras de Lovelock, ¿no? A ver, déjame que... Sí, Porque me parece interesante, ¿no? Este aspecto, bueno, hay convergencia, hay divergencia, claro, hay posibilidad de hablarmos de diálogo, pero también de conflictos, digamos. Y estas dos ideas me parecieron bastante centrales, participación y providencia. Podríamos hablar de otras, pero aquí en la temática, estas dos me parecieron más complicadas, digamos. bien, Aunque es posible de ser manejadas conjuntamente. claro. Eh, Este pasaje que te voy a leer, que es cortito, es de un libro de Lovelock del año 2007, La venganza de la tierra. Debe ser de lo último que se tradujo al español. Debemos pensar en Gaia, dice Lovelock, como un sistema integral formado por partes animadas e inanimadas. El exuberante crecimiento de los seres vivos, posibles gracias al Sol, hace a Gaia muy poderosa, pero este caótico y salvaje poder está restringido por las propias limitaciones de esa entidad que se regula a sí misma en beneficio de la Tierra. Entonces, las partes no están separadas. Eso es muy importante, lo comparte con Plotino. No ve partes aisladas, sino que las partes se relacionan de una u otra manera entre sí, contribuyendo a un todo mayor, ¿no? Que puede ser un ecosistema, en el caso del óvulo, o del sistema Tierra. Fíjate Sí. que nosotros estamos acá en San Juan pegados a la cadena montañosa de la cordillera de los Andes. Y si yo taladrara con una máquina enorme la cordillera para hacer un túnel o hacer una infraestructura en la cordillera, habrían consecuencias en ambos territorios, tanto en Chile como acá en Cuyo. Digamos, los vientos del Pacífico tendrían mayor acceso a nuestro territorio, lo mismo pasaría del lado chileno. Entonces, cuando yo muevo una pieza del rompecabezas, pensando en que no pasa nada, eso es muy ingenuo, porque el rompecabezas comienza a desarmarse, digamos. Cada pieza está relacionada entre sí. Lo mismo ocurre en una pared de ladrillo. Digamos, yo saco un ladrillo y algo va a pasar. La pared ya no va a quedar como antes, se va a debilitar, se va a agrietar, después se caerá esa pared. Sí, sí.
Esta hipótese, ¿cómo está hoy, digamos? ¿Cómo es pensada hoy en el ámbito de la ciencia? Por eso te decía, sí, creo que la discusión quedó dividida, digamos. Están los geólogos que piensan que la Tierra es un pedazo de roca inerte, digamos, que sí ha atravesado por procesos, pero no se la considera como un organismo vivo. Y está esta otra corriente más reducida que sí, que piensa que la Tierra es un gran organismo viviente y que lo va a seguir siendo así por millones de años más, aunque la especie humana desaparezca, ¿no? Que tiene posibilidades de desaparecer. Uhum. Tenemos una pregunta aquí de Bien. un... Voy a poner ahí. ¿Cómo la noción de autopoiesis se adecua a la hipótese Gaia? Claro, la idea de autopoiesis de Varela y Maturana, que hablan justamente de esta autoorganización de los seres vivos para mantenerse justamente con vida y autorregulando sus condiciones para poder adaptarse, son parte de este proceso de autorregulación y autogeneración, o si quieres ponerlo en otros términos, autocreación. En algún momento inicial de la hipótesis, lo repetía varias veces Lovelock al término autopoiesis, ya tardíamente ha ido desapareciendo, pero es parte de otra de las nociones como biosfera, muy importante. Esta visión que parte de una crítica a la teoría de la hipótese Gaia, considera, digamos, fenómenos que no son necesariamente vitales, digamos, en la naturaleza, como parte de un proceso, como una crítica. Por ejemplo, hay acontecimientos que no son, bueno, son consecuencias, pero no son vida, no son biológicamente determinadas o en cuanto tales, y que afectan directamente a naturaleza. ¿Hay una distinción en estos niveles o no? Todo está pensado como condiciones necesarias para la vida, o causalidades que son de otro orden, que no de la vida biológica en sí misma, interferir. Digamos, hay una serie, como vos bien lo indicas, hay algunos acontecimientos que afectan o no, digamos, la erupción de un volcán. Afecta y afecta a un ecosistema o a una región del globo determinada, como puede ser acá en la cordillera de los Andes, nuestra, y va a afectar a esa región. Ahora, el mismo ecosistema tiene la capacidad de autorregularse para atenuar esas consecuencias, ¿no? Y volver a una normalidad. Y volver a una normalidad. Ahora, los efectos no deseados del cambio climático están dejando una huella que cada vez le cuesta más regular al planeta. Digamos, Leonardo Boff, un teólogo brasilero, que tiene 2 libros que se tradujeron, los que yo leía acá en español, Ética Planetaria y no me acuerdo, hay uno de 1997, La Tierra de los Pobres, bueno, tiene un título largo. Él ahí ya hacía algunos llamados de atención sobre los efectos que hacían las empresas en el Amazonas al devastar los bosques desde la década del 70, la masa boscosa del Amazonas, y las consecuencias que estaban trayendo en Argentina, por ejemplo. Las inundaciones en toda la zona del litoral y toda la zona costera aún hasta Buenos Aires,
las sudestadas en Buenos Aires son producto de falta de raíces y de árboles que contengan a las lluvias tropicales ahí en la zona del Amazonas. Cada vez le cuesta más a la Tierra autorregular ese tipo de fenómenos no previstos que se deben a la acción humana. Sí, sí. Y me parece que esta es una preocupación cuando hablamos de una concepción integral de la Tierra, ¿no? Una visión que, bueno, se llama sistémica o lo que sea, pero es muy propia de la propia, es propia incluso de la filosofía llamada presocrática también, ¿no? A una concepción de una organicidad, por decir de alguna manera, en que la vida se autorregula a partir de sí misma, ¿no? Claro. Volviendo a los griegos, la idea de cosmos en la tradición griega no es solamente la idea de un orden universal, sino de que hay microcosmos, digamos. Las personas somos microcosmos, somos un orden en pequeño, pero también los griegos utilizaban la palabra microcosmos para las tropas de guerreros que llevaban a las batallas, eran microcosmos jerárquicos, ¿no? Había un comandante, había un jefe de tropa y habían soldados. Había un orden y una armonía, había un sentido, y tenían otra palabra para el exceso que era la hibris. Hibris era la desmesura que se cometía, el atropello que se cometía en contra de ese orden preestablecido. Sí, sí. Ya los que habían visto esta problemática. Bueno, yo creo que estamos llegando aquí al final. La temática seguramente es muy provechosa para desarrollos, para cuestiones, pero eso exige naturalmente un conocimiento mejor de mi parte, incluso de la hipótesis Gaia, que entendida como una visión que busca o que tem como finalidade compreender a natureza em sua totalidade e diversidade. Neste aspecto, é muito interessante este diálogo, não? Que acabas de fazer. E eu queria agradecer uma vez mais e passo a palavra para que puedas fazer, se queres, umas últimas palavras sobre lo que hablamos aqui. Bueno, no, agradecerte a ti, Cícero, por haberme convocado a esta entrevista y que te hayas fijado en el correo electrónico buscando la palabra neoplatonismo y apareciese yo, ¿no? Eso es providencia. y agradecerle a mi directora de tesis, que fue la que me inició en este camino del neoplatonismo y la ecología, la doctora Patricia Sina. Patricia Sina. Bueno, pues muchas gracias.